Gracias, Santos. A ver si comparto. ¿Puedo ver al contenido también? ¿O es una cosa u otra? ¿Tengo que compartir cámara o los slides? Bueno, si no cancelo la cámara. Antes que nada, gracias por organizar este evento y la serie de talleres que vienen organizando. Me parece que están muy buenos. Y bueno, un poco acerca de mí. Trabajo hace 6-7 años en lo que es Node y participo colaborando con la comunidad de Node tanto en Argentina. La conferencia que mencionaba Santos es la segunda en Latinoamérica eh, y, y convocó bastante personas. Eh, y bueno, gracias a ustedes hoy por participar. Me parece que puedo volver a los resultados de la encuesta. Ahí está, genial. Muy bueno que una mayoría respondió que sabe algo de JavaScript o programa en JavaScript para lo que es el taller de hoy. Algo que no es el taller es una introducción a JavaScript. Si tocan algo de oído, para la gente que puso que más o menos sabe JavaScript, espero que se puedan llevar algo de todas formas de lo que vamos a ver hoy. Y si no saben nada de JavaScript, aún así vamos a tocar algunos temas que no son exclusivamente desarrollo de APIs en Node, sino que aplican a otros lenguajes y a otras tecnologías también. Creo que voy a volver a compartir los slides mejor. Application. Bueno, la primera parte de lo que es el taller es ver por qué Node y qué rol tiene hoy por hoy. Node nace alrededor del 2008, se anuncia en el 2009 en una conferencia y a partir de ese entonces empieza a ganar un poco de tracción. Era en su momento algo muy beta, no estaba del todo completo, tenía muy pocas funcionalidades, había una sola persona en ese entonces trabajando en lo que es el proyecto y a partir de este anuncio en la conferencia empieza a ganar tracción, contribuidores e interés de diferentes partes, tanto de empresas como gente con ganas de colaborar al proyecto. También es importante que nace como código abierto y continúa al día de hoy como un proyecto de código abierto. Después de un par de años de haber sido creado y haber sido anunciado, empieza a ganar un poco más de tracción en lo que es empresas ya grandes, corporativas, y en el 2015 se crea lo que es la Node.js Foundation. Es importante comentar cómo venía siendo el desarrollo previo a la creación de la fundación, si bien el proyecto todo el tiempo fue de código abierto, pero la persona que trabajaba en ese entonces en tiempo completo trabajaba para una empresa, entonces la empresa era la que manejaba en cierta forma la dirección del proyecto, las decisiones que se tomaban y bueno, más que nada la toma de decisiones estaba manejada en un solo lado. Y eso fue una crítica por muchos años hasta que se crea esta fundación para evitar lo que es la unilateralidad en la toma de decisiones y se crea la fundación con un objetivo de tener gente agnóstica a una sola empresa en conjunto tomando decisiones para el futuro del proyecto.
lo que, lo que adoptan es una toma de decisiones en base a consensos. Si hay alguien que está en contra, en realidad no se puede avanzar con la toma de decisiones. Y hoy por hoy creo que sigue siendo un muy buen ejemplo de proyectos de código abierto con este tipo de, de desarrollo y de toma de decisiones. Volvamos a la parte de qué hace Node y no solo cómo nace. Eh, Node normalmente no se le dice que es un framework ni una librería, sino más bien una forma de ejecutar JavaScript afuera del navegador. Eh, Hasta ese entonces, del 2008-2009, la única forma o la forma más común en la que se ejecutaba JavaScript era en un navegador, y hoy por hoy eso cambió drásticamente. Node nos permite ejecutar JavaScript en un montón de dispositivos, ya sea en un servidor o en una tableta del estilo microcontrolador, como es un Arduino, en dispositivos de automatización de las casas, en todo tipo de- de dispositivos. Hoy por hoy se puede utilizar Node para controlarlo de una forma u otra. Y esto genera una gran adopción en los últimos años, no solo a partir del 2015, eh, de gente que empieza a hacer proyectos o empieza a crear dispositivos que tengan como su primer foco Node.js. Tiene si se quiere, una relación sinérgica con lo que es el desarrollo web. El desarrollo web también crece en todo este tiempo, y esto está relacionado con que la web y el navegador domina al mundo hoy por hoy con todo, básicamente dispositivos móviles, heladeras, tablets y computadoras. Todo maneja un navegador de una forma u otra, y esto genera un impacto en el crecimiento del desarrollo web. Y a su vez, con el crecimiento del desarrollo web, también creció de forma muy circunstancial el crecimiento de Node. Todo lo que es herramientas que se utilizan en el desarrollo web vienen o nacen de una forma propiamente de Node, como herramientas que se usan eh, para el desarrollo de JavaScript hechas con JavaScript. Últimamente, en el último año, o sí, año y medio, empezó a cambiar un poco. Las herramientas que se utilizan para el desarrollo web también empezaron a migrar a otros lenguajes. Por ejemplo, algunas herramientas empezaron a ser escritas en Rust, pero hasta hoy todo esto estaba muy relacionado directamente con Node. Y esto nos lleva a por qué Node es relevante y por qué podemos asumir que va a continuar siendo relevante en los próximos años. Eh, y tiene que ver también mucho con el desarrollo web. El navegador está acá para quedarse y va a seguir siendo utilizado de acá a 5 o 10 años. Por lo tanto, el desarrollo web va a seguir creciendo de acá a 5 o 10 años. Y esto, de cierta forma, impacta a Node positivamente en herramientas o avances que se hagan en cuanto a la experiencia de desarrollo, tanto para web como para tecnologías backend inclusive. Y, y bueno, eso de cierta forma relacionado con lo que es el desarrollo web, y para lo que es estrictamente el desarrollo en tecnologías backend, Node tiene un rol bastante peculiar en el sentido de que hace las cosas de una forma bastante bien, eh, y tiene una velocidad de desarrollo muy alta, por lo que lo hace
una tecnología muy utilizada en lo que son empresas chicas, startups de mediano tamaño también, para hacer o prototipos o desarrollos iniciales para lo que son los productos. Si bien hay competencias o se puede comparar con otras tecnologías, si se quiere, como Go, por ejemplo, cada una de estas tecnologías tiene sus puntos a favor, si se quiere. Go, con el objetivo de programación asíncrona, también es muy bueno en lo que hace, pero tiene un nivel de complejidad un tanto más elevado, si se quiere, que JavaScript. JavaScript, al ser un lenguaje de programación no tipado, la opinión general es que si alguien está empezando a aprender a programar, le va a resultar más fácil aprender a programar con JavaScript que con otros lenguajes que por ahí son fuertemente tipados. Entonces esto genera un punto a favor para Node en el hecho de simplicidad. En lo que es performance, al nivel de detalle, Go va a tener una performance un poco mejor. Pero cada uno tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra también. Creo que eso era la parte de introducción. No sé si hasta ahora alguien tiene una pregunta de lo que vimos. Si no, vamos a continuar a la parte práctica, que no es necesariamente que lo hagan por su cuenta. Estaría bueno que vayan al link. Voy a compartir el link en el chat también. Si tienen alguna duda, igual pueden preguntar. Y bueno, estaba diciendo que no es necesario que lo hagan por su cuenta. Si lo quieren repasar, el link está ahí, lo pueden, creo que, clonar directamente desde replit.com. Pero hasta ahora creo que vamos a hacer todo autocontenido y no vamos a requerir que hagan nada. Un poco para explicar qué es lo que estamos viendo en Replit. Es un editor de texto embebido en el navegador, donde tenemos archivos. A la derecha tenemos una consola, en realidad dos consolas, y un navegador embebido en el navegador, que puede ser un poco confuso, pero no necesariamente lo vamos a utilizar en la parte derecha superior. Esto es un ejemplo bastante... Vamos a parar Es un ejemplo bastante básico de lo que es un servidor que escuchan al puerto 8000 y da una respuesta al cliente. Vamos a ejecutar para verificar que no está corriendo ahora y que ahora cuando vayamos a iniciar este servidor obtengamos una respuesta. Pero, en cierta forma, esto era cómo nace Node en ese entonces, 2009 o alrededores. Y si bien es muy simple, son muy pocas líneas de código, la extensibilidad de esto se vuelve muy difícil en poco tiempo si se quieren empezar a agregar cosas a lo que es este servidor. Vamos a dejar que corra. Y mientras tanto puedo ir contando acerca de qué vamos a hacer hoy y cuál es el objetivo. Nuestra idea
para el taller de hoy es crear una API que tenga una funcionalidad bastante acotada, que es tanto crear un elemento en lo que es nuestro servidor y nivel de persistencia o capa de persistencia, eh, crear, borrar, actualizar y obtener un elemento. Esas 4 acciones que son, de cierta forma, algo básico, si se quiere, de lo que son las APIs hoy por hoy. Vamos a ejecutar de nuevo el comando de curl y acá podemos ver que nos está dando una respuesta. Ahora, de nuevo, esto funciona y nosotros podríamos trabajar en este formato, pero como no se alinea con las prácticas, eh, con las mejores prácticas hoy por hoy, por diferentes razones, lo vamos a obviar y vamos a pasar a otro ejemplo. Y hay algo para poner en perspectiva también, es que hay cosas que están faltando de este servidor bastante básico. Por ejemplo, en esta respuesta está devolviendo o está intentando devolver lo que sería una respuesta en formato JSON, que es un tipo de formato más común en lo que son APIs. Pero si vamos a inspeccionar los componentes en la respuesta HTTP, no hay ningún header que diga, bueno, esta respuesta es en formato JSON. Entonces es algo que deberíamos hacer manual, que no hace por defecto el servidor más básico de Node. Y es un poco innecesario hoy por hoy, son cosas que uno podría asumir que ya están dadas. Por eso vamos a ir a este otro ejemplo, que es con librería que se llama Fastify. Y esto lo vamos a comentar. Con esta librería lo que hacemos es, de cierta forma, permitirnos agregar algunos componentes de forma fácil, agregar rutas a nuestro servidor un tanto más fácil. Y porque esta librería, bueno, es bastante utilizado hoy por hoy y tiene una buena performance en lo que es benchmarks. Entonces, se considera que es una buena práctica. Algo que debería mencionar es, estamos utilizando algunos archivos extras que no vienen al caso. Por ejemplo, la base de datos del ejemplo es una base de datos que persiste a memoria. No es nada eh, elaborado, pero no me parece que sea algo en lo que debamos perder mucho tiempo, pero sí para que sepan que el objetivo de ese archivo es solo persistir y olvidarnos o que sea agnóstico a dónde se persiste, si la persistencia se mantiene dentro de un reinicio del servidor o no. Y este otro módulo que tenemos acá, que se llama Axios, es para realizar peticiones HTTP y ahora más adelante lo vamos a utilizar, pero básicamente es para cuando se cree un elemento, asignarle una foto de un perro de forma aleatoria y asignarlo a ese elemento con ese ID que se genera en el momento de la creación. Es una pregunta. Tenemos una pregunta que dice si es mejor que Express. La respuesta rápida es sí. El por qué es un poco más extenso.
Fastify hoy por hoy está siendo mantenido y está siendo desarrollado activamente. Express por muchos años no lo fue, más bien tuvo partes de, de actividad y otras partes en las que no se hacían lanzamientos de la librería o del framework. Y por lo tanto, hoy por hoy, Fastify se considera como mejor en el sentido de que no solo es más actual, tiene soporte para otras cosas, por ejemplo, como TypeScript, y, y en tanto a benchmarks, sí, tiene mejor rendimiento. Entonces, eh, se considera más actual, ¿no? No sé si la palabra sería mejor que Express. Sí. Hay algunas cosas que no vienen al caso, por ejemplo, de cómo se crea un servidor Fastify. La verdad que eso es muy específico a la documentación de cada una de estas librerías. Y la idea no es eh, hacer un taller de Fastify, sino un taller de APIs. Y por eso vamos a pasar ciertas cosas por alto, como la parte que estamos agregando CORS, que va a ser para la herramienta que utilicemos de chequeo o verificación de cada uno de estos endpoints, que ahora lo vamos a ver. Y después las rutas, que es sí la parte más importante en la que nos vamos a detener y vamos a desarrollar este ejemplo de hoy. En la parte de Licency difiere con el servidor por defecto de Node, y lo importante del ejemplo, para que si ustedes prueban esto mismo en replit.com u otros similares, es no solo el puerto, sino también en qué host quieren hacer el listen. Y en este caso necesita ser el 0.0.0, eh, para que nos permita acceder a nuestro servidor afuera de lo que es este entorno. Entonces, bueno, vamos a parar el ejemplo que estábamos corriendo antes, iniciarlo y ver que funciona con esta ruta, que es la ruta por defecto de un servidor o de una API. No estaría funcionando la parte para parar en replit.com. Mientras podemos ir aprovechando. Habíamos mencionado que queríamos crear, borrar, actualizar y obtener. Vamos a usar la parte de crear. Y esto nunca terminó de parar. No sé si voy a tener que refrescar la página. En la parte de crear, el verbo que se utiliza en HTTP es post. Si bien es importante que manejen este tipo de verbos, no es necesario que, que los recuerden hoy por hoy de memoria, sino más bien asociar un post con un determinado tipo de acción. Vamos a probar refrescando, ya que nunca paró. Ok, dice que está funcionando. Vamos a hacer call de nuevo localhost. Y no es el servidor que nosotros queremos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ok. Ahora, para este tipo de logs que tiene la consola, hay dos consolas. Una es
la consola a la que produce los logs la aplicación, y otra consola es una consola, una terminal donde pueden ejecutar lo que ustedes quieran. En esta consola sí vamos a poder ver que ahora la respuesta es un tanto distinta. Vamos a ver que hay algunos headers HTTP que no estaban antes, por ejemplo, este de Access Control Allow Origin y el Content Type, que ahora sí está especificando que esta respuesta es del tipo JSON. Y eso es importante para nuestra API, que de cierta forma Java o tenga flexibilidad de decir, ok, bueno, toda esta API va a tener una interfaz de JSON, entonces las cosas todos los endpoints que yo agregue van a devolver JSON. Es algo práctico si volvemos al ejemplo anterior, por cada endpoint, si se quiere, que agregue en, en el servidor, debería de cierta forma especificar o agregar eso a la respuesta o a los headers HTTP. Bueno, lo que vamos a querer hacer es utilizar el body de este post para crear, y lo que vamos a hacer es insert con el body que está en nuestro request. Vamos a tener un resultado y ese resultado lo vamos a devolver en nuestra respuesta. Creo que tenemos un resultado. Sí. Vamos a parar de nuevo. Vamos a ejecutar nuestro servidor. Y lo que vamos a empezar a hacer acá es ir a esta herramienta que se llama Hopscotch, que vendría a ser como una herramienta para la facilitación de request. ¿Sí? Si quiero mandar un get, un post, y si quiero cambiar algunos headers, me permite hacer todo eso. Hay otra herramienta que es más popular, si se quiere, que se llama Postman, pero lo que tiene de bueno esta es que puedo utilizarla dentro del navegador y no tengo que descargar nada. Entonces vamos a probar que nuestro server esté funcionando y vamos a hacer un post con cierto contenido. Ese path, y esto debería dar una respuesta. Perfecto. Podemos ver en los headers de la respuesta que también sigue siendo de contenido JSON, por lo cual todos nuestros endpoints van a tener lo mismo que el inicial. Ahora, en este ejemplo es bastante directo, pero faltan, por ejemplo, algunas cosas si se quisiera. Si yo tuviese un esquema de datos que quisiera permitir en este ejemplo, es decir, mandar propiedades como nombre o apellido o cualquiera de las propiedades del esquema de elementos que estemos agregando acá. Pueden ser autos, entonces en este caso sería el modelo del auto o el año del auto. Si yo tuviese un esquema para la creación de estos elementos, podría agregar una validación del esquema. Es decir,
En este caso vamos a hacer algo muy simple, por ejemplo, de decir, bueno, si nuestro body es vacío, nosotros vamos a decir, no, esto es un 400, que vendría a ser el status code de formato inválido o request inválido, y devolver un OK false. Vamos a probarlo de nuevo. Y vamos a mandar algo vacío. Y en este caso sí obtenemos el status code 400 con nuestro mensaje diciendo, ok, no podemos agregar a nuestro servidor elementos vacíos. Para llegar al caso, no vamos a especificar qué otras cosas queremos agregar porque intencionalmente lo estamos manteniendo genérico y podríamos agregar lo que quisiéramos. Ahora sí falta una parte que era esta parte de agregar una imagen, hacer una petición HTTP, agregar una imagen e insertar esa imagen en el contenido de nuestro elemento. Entonces lo que vamos a hacer es obtener esta y agregarla formato tenía esto. Sin body. Message. Y esto sería message. Para los que por ahí no están tan familiarizados con JavaScript, estos 3 puntos es una forma de mezclar esta propiedad que estamos agregando, image URL, con el resto del contenido de este objeto, ¿sí? Es, de cierta forma, si se quiere, una abreviación a crear un objeto con este contenido y agregarle esta propiedad. En vez de hacerlo en diferentes líneas, lo hacemos directamente ahí. Y esto debería funcionar. Y ahora vamos de nuevo a nuestro post. Algo que tiene muy práctico esta herramienta también, como igual que Postman, te permite ver el historial de requests que vas haciendo, de forma que no tengas que acordarte cómo fue ese... y obviamente tenemos que agregar cierto contenido. No estamos obteniendo respuesta porque esto es una llamada asíncrona. Ok. Y si vamos a esta URL, vamos a ver que es un perro aleatorio. Algo que no había mencionado es este ID. Este ID está siendo generado por la capa de la base de datos y es también de forma aleatoria.
pero es lo que nos va a permitir, por ejemplo, después obtener este mismo elemento, modificar este elemento o eliminar este elemento. Por ahora vamos a dejar esta parte de crear ahí. Vamos a ir a la parte de obtener, que se representa con parámetros en el endpoint o en el path, de esta forma, los puntos y el nombre del parámetro. Y lo que vamos a querer hacer acá, por ejemplo, es decir si los parámetros que yo espero para poder obtener este elemento no existen, vamos a tener que retornar OK, false, y un status code distinto. Ahora, ¿hay alguna pregunta acerca de la creación? ¿Cómo funciona el servidor o de Fastify? Es un... sí. En este caso vamos a utilizar la función o el método de nuestra base que es get, bastante simple, y vamos a utilizar ID. Y acá vamos a hacer una distinción. Si no existe nuestro elemento, lo voy a dejar como pregunta. ¿Qué tenemos que hacer si no existe nuestro elemento? Y si existe... Y si existe, no hay problema. Devolvemos el elemento, decimos que ok, la solicitud fue exitosa y devolvemos nuestro elemento. Ahora, si alguien se anima a sugerir qué tenemos que hacer si no existe, vamos a probar esto. Exacto, sí. Alguien ahí dijo, sí. Necesitamos devolver un 404, que es con el reply. Y vamos a devolver OK, false y un mensaje que diga not found. Vamos a probar eso. Y ahora primero vamos a crear un elemento. Vamos a copiar nuestro ID y vamos a obtener, o intentar obtener el elemento. Esto debería ser... no. Hasta ahora, bien. Voy a tener que reiniciar de nuevo y correr de nuevo. Y crear. Bueno, no necesitaba crear para probar que no funciona. Si trato de obtener algo que no existe. El status code es 404, lo cual es correcto. Y nuestra respuesta es esta. Hasta ahora creo que estamos bien. Vamos a continuar con otros ejemplos a ver si podemos terminar. Algo de la parte de actualizar. No sé cómo venimos con el tiempo. Y vamos a ir a la parte de tests, que es importante. En la parte de actualizar vamos a decir que esto es un put. Y bueno, acá, si se imaginarán,
para todo lo que no sea crear, por ejemplo, que sea editar un elemento que ya existe en nuestro servidor o nuestra base de datos, vamos a requerir un ID. Y se imaginarán que entonces para cada uno de estos endpoints lo que quisiera hacer es una validación de los parámetros. Y bueno, si copiamos y pegamos esto acá, y copiamos y pegamos eso por cada uno de los endpoints, se darán cuenta que es un tanto repetitivo para, para algo que es igual en cada uno de estos endpoints. Entonces, en ese caso entra una de las facilidades que tenemos con un framework. En general no es tanto específico a, a Fastify. La forma en la que lo vamos a hacer es específico, pero hay diferentes formas de hacerlo en cada uno de estos frameworks. Y en este caso es, por ejemplo, una validación del esquema. Lo que vamos a hacer es agregar nuestro objeto en cada uno de estos endpoints después del path. ¿Y dónde está? Después del path. Y con eso se encargaría de hacer la validación de si existe el parámetro o no. Y va más allá. En este caso, era una validación bastante simple o directa, que estaba chequeando si es distinto a una string vacía o si es distinto a un parámetro vacío. Y no estaba chequeando sobre la longitud, no estaba chequeando sobre su longitud mínima o máxima, y es algo que tranquilamente podría hacer en un caso real, y es algo que puedo hacer en esta validación o en esta configuración de validación de esquema. En este caso puse como que la longitud mínima sea 1, pero tranquilamente podríamos poner la longitud de nuestros IDs, que lo perdí ahora, pero creo que son 36 dígitos. Eh, y tener en un solo lugar la validación para todos estos endpoints que, que reciben ese tipo de identificador. Entonces se darán cuenta que es algo muy útil para tener, no solo el hecho de ahorrarme escribir estas líneas, y no solo el hecho de ahorrarme eh, copiar y pegar estas líneas, sino el hecho de tener en un solo lugar la validación para todos los endpoints. Entonces, si hace falta alguna corrección, voy a un solo lugar. Vamos a comentar esto. Y, y borrar esto. Y nuestro método de base para actualizar se llama update. Y va a recibir el body de nuestra petición y devuelve algo. Devuelve el objeto. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es devolver el objeto. Creo que debería funcionar. Y vamos a la parte de borrar. Y ahora lo probamos. La parte de borrar no
recibe, no retorna ninguna información acerca del elemento. Y lo que queremos borrar es el ID que recibimos. Creo que debería funcionar. Y si no ponemos el verbo HTTP, nos va a dar un error. Vamos a probar entonces crear, modificar, crear, modificar con el mismo ID y vamos a agregarle, por ejemplo, propiedad. En realidad esto no va a agregar otra propiedad, sino va a modificar el contenido. Y creo que ahí se van a dar cuenta que hay un bug en nuestra lógica de la imagen ahora ya no está en el objeto. Inicialmente la tenía. Y vamos a probar la parte de borrar. ID con no existe. Porque no especificamos el parámetro de nuestro. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Tiene que ver más con los métodos de los requests. ¿Estaría bien hacer un request get con Ajax para un login o tiene que ser un post? Es una muy buena pregunta y tiene que ver con, como vos decís, con los métodos HTTP y no tanto con que estés usando del servidor. Sí. Vas a querer que sea consistente tanto si usas .NET, si usas Go o si usas Node, que sigas la misma metodología. Ahora, por el caso puntual de un login, si estás haciendo una acción, normalmente se utilizan post. Hay otros ejemplos por ahí un poco más complejos o no tan comunes, si se quiere, un login. Todas las aplicaciones web o todas las aplicaciones en general se puede imaginar que tengan un método de login. Ahora, una búsqueda un tanto más compleja, por ahí no todas las aplicaciones. Pero a lo que iba es que una aplicación, por poder llegar a tener parámetros para la búsqueda bastante complejos sí, o largos, se puede también representar con un post. Si bien se obtiene información, también se puede pensar como un post. Vamos a probar de nuevo el método de crear. Y vamos a borrar. Y después obtener para verificar que se borró. Y obtener. Ok. Esto estaría funcionando. Vamos a poner el comentario si se quiere. Nuestro endpoint de actualizar. Pero ya que tenemos, creo que unos 20 minutos, 15 a 20 minutos, me gustaría dedicarle más tiempo a la parte de los tests y a preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta acerca de
verbos o métodos HTTP. Esto no debería estar. Vamos a borrarlo y lo vamos a crear desde cero. Ahora, para la parte de los tests, no vamos a depender tanto en la otra herramienta, sino que vamos a usar la terminal y verificar que los tests estén verdes. Y algo, bueno, por ahí lo mencioné muy brevemente, pero la parte de los tests es muy importante a la hora del desarrollo, a la hora de APIs, es muy importante tener cierto contenido de test de integración. Si quieren notar la diferencia entre test de integración y test unitarios, normalmente los test de integración abarcan más cosas, tardan más tiempo porque tienen que hacer una petición HTTP y por lo tanto eso ya demanda otro tipo de recursos y otra latencia, demás. Y los test unitarios normalmente sí son mucho más acotados y menos abarcativos. Por ejemplo, si vamos a nuestro ejemplo muy básico de crear un elemento, la parte de crear, del test unitario de crear un elemento vendrían a ser, si se quieren, estas líneas. Y no tanto la parte de verificar que recibo un elemento correcto por medio de HTTP o que devuelvo cierta información por medio de HTTP. Esas partes estarían ajenas a lo que uno consideraría un test unitario. Dentro de un test de integración, eso está incluido, por ejemplo, o nosotros en estos ejemplos lo vamos a incluir. Y para empezar, vamos a empezar con este ejemplo que lo que hace es, esto lo podemos borrar para que se vea un poco mejor. Lo que vamos a utilizar son algunas herramientas comunes a la hora de hacer tests con Node. Una se llama Chai, el test, la forma de ejecutar estos tests es con una herramienta que se llama Mocha. Y esta otra librería, Chai HTTP, es la que nos permite hacer los tests de integración en este caso. Si no, normalmente esas dos librerías, Mocha y Chai, se usan para test unitarios. Pero en este caso me interesa cubrir test de integración específicamente. Entonces lo que vamos a querer hacer es testear nuestro post para, para el... Y vamos a decir que debería crear. Y vamos a decir que esto es post. Y vamos a enviar información. Esto lo vamos a borrar y vamos a decir, vamos a ver qué nos trae nuestro body. Tenemos nuestros tests y en nuestro caso vemos que la respuesta que obtenemos desde este test buena pregunta. Esta forma de escribir los tests esta librería tiene varias formas de escribir los tests. Una es con expect o esperar que tal cosa tenga tal otra, o la otra forma de la librería es esto tiene esto.
son análogas, se puede hacer lo mismo de las dos formas. Y en este caso, lo que está haciendo es una comparación no superficial. La traducción me parece que es superficial. En inglés vendría a ser, sí, shallow, eh, para comparar la primer parte de un objeto, o los primeros nodos, o sí, las primeras propiedades de un objeto, comparado con si nosotros tuviésemos objetos anidados dentro de objetos anidados, dentro de objetos anidados. Lo que dice la parte de Deep es que verifican hasta el último objeto anidado de que sea igual y no que sea el primero. ¿Sí? Que sea exactamente igual y que no sea superficialmente igual. Bueno, entonces para este caso de crear elementos, no solo tenemos que verificar que la respuesta fue un status code 200, sino también nos gustaría verificar, por ejemplo, que la respuesta tenga, por ejemplo, un ID. Y se podría hacer lo mismo que habíamos mencionado con la validación del otro ejemplo, que nuestro ID tenga un, no sé qué longitud es esto. Por favor. Entonces, eh, que la longitud del identificador sea igual a 36. Corramos de nuevo el test. Tendría que ser data. Sí. Algo bueno que no sé si se están dando cuenta con los tests es que no tengo que reiniciar el servidor en este caso, por lo cual en el mal ejemplo de este navegador o de este editor embebido en el navegador es muy lento. En el entorno local suele ser más rápido, pero esta parte de correr los tests resulta bastante rápido. De hecho, podemos obtener, bueno, este request 350 milisegundos, pero el primero que no hacía prácticamente nada son 80 milisegundos, que es bastante rápido. Y bueno, si nosotros definimos este objeto como otra variable, también podríamos decir, bueno, esperamos que data.prop1 sea igual al mismo valor que estoy enviando para crear. ¿Sí? Para no tener que tener valores apoyados en el código, por ejemplo. Y la URL también. Y más URL que exista. Okay. Obviamente se puede ser más estricto con estos tests, pero por el momento lo vamos a dejar así y vamos a continuar a la parte de obtener. Acá es donde podemos bifurcar en
los casos, esto sería get. Por ejemplo, y no enviamos información. Acá podemos bifurcar esto. Sí, vamos a hacer que falle. Y claramente, si nosotros no creamos un elemento, no va a existir ese elemento. Por lo cual, este vendría a ser un muy buen ejemplo para decir, ok, esto debería dar un error. Y decir, ok, el status code que esperamos para algo que no existe es 404 y el body message sea not found. Entonces ahora, ¿qué es lo que haríamos? Cuando existe, bueno, nos encargamos de primero crear el objeto o el elemento con una herramienta que se llama before each, y lo que hacemos es, por ejemplo, creamos el elemento. Vamos a definir nuestro ID. Y esto era data ID. Está quedando un poco chica el editor. Y lo que queríamos hacer era, dentro de esto, ok, decir, y vamos a intentar obtener el valor que sí existe, que es existen. Esto debería dar un 100. Y necesitamos esa función que sea... no, eso no. No terminó. ID. Es body. Ah, sí, muy bien. Press body data ID. ¿Y qué más deberíamos esperar que exista? Bueno, básicamente lo que habíamos creado en la parte de preparar para el test. Por ejemplo, sí, en este sentido,
si tiene, de esta forma, si tiene más sentido tener esa variable y que res.body.data, digamos que sea prop1 o prop2 o ambas, sean iguales a para prop2. Sí, esto es natural, sí existe. Bueno, de nuevo, hay mejores maneras y más comprensivas de hacer que, o de testear que el elemento que se está creando está contenido en la respuesta. Se podría iterar sobre las key of the existing y decir, bueno, todas las llaves en body.data key son iguales a todas las llaves key. Es body data y existe un elemento. Y de esta forma lo que estamos haciendo es verificar extensivamente de que todo lo que tenga el objeto que yo envié está contenido en el objeto que me devuelve. Y para este caso también podríamos chequear que está la imagen contenida en la respuesta. Y hay algo que no mencioné, pero tranquilamente también podríamos verificar que los headers en la respuesta HTTP también están contenidos en esta respuesta porque es algo que se espera de todas formas. Pero como estamos haciendo esto de forma bastante básica. Y por último, quería llegar a la parte de borrar. No sé cómo vamos con el tiempo. ¿Alguna otra consulta acerca de la parte de testeo, de test unitarios, acerca de Esto es un ejemplo bastante básico y decidí hacerlo en un solo archivo, por ejemplo, la parte del servidor y de la API, a modo práctico también, pero se podrán imaginar que a medida que la cantidad de endpoints vayan creciendo, de acciones vayan creciendo, este archivo se vuelve bastante tedioso y largo, difícil de modificar, difícil de refactorizar, incluso peor, difícil de testear también. Entonces, eso sería algo a mejorar en una próxima iteración, por ejemplo, de unificar solo la parte de lógica de los endpoints en su directorio y en su archivo por separado, y la parte donde se configura el servidor, en qué puerto se está escuchando, y donde se configura, por ejemplo, la parte de la URL externa y demás, en un archivo por separado. Vamos a terminar con esta parte de borrar y creo que ya estamos casi con el tiempo justo. Lo que vamos a hacer es, si borramos algo que no existe, no sé si estamos devolviendo un error. Creería que no.
pero vamos a probar la parte de si borramos algo que sí existe. Y vamos a crear de nuevo eso de esto tiene que ser asíncrono. Vamos a hacer un delete a ID, que todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener. Y debería ser un 200. Sí, está bien. Vamos a copiar la parte en la que creamos, sí, para el get. Prácticamente lo mismo. Y sí, esto creo que debería funcionar. Si tenemos la función asíncrona. Si no, no va a funcionar. Y existe una LNID. Y estamos utilizando el otro también. Creo que bastante directo en este caso, porque gran parte del testeo o de la configuración del testeo de un elemento existe o un elemento no existe, ya lo habíamos hecho para la parte del get y similar para la parte de modificar un elemento. Y en la parte del delete no hay que verificar nada de la respuesta porque no tiene una respuesta incluida en el body, entonces no hace falta testear más. Ahora, para la parte del put, se imaginen que sí, que ya que el put modifica un elemento agregado en el servidor o en la base y retorna el mismo elemento modificado, entonces ahí sí deberíamos verificar que cada una de las llaves o propiedades que existen en la parte que nos devolvió exista, bueno, más bien al revés, que del elemento creado, de existing element, todas sus propiedades existen en la respuesta que nos devuelve el put. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a la parte de testeo, si hace falta testear todos los endpoints, si hace falta tener solo test de integración, si tienen experiencias con test de integración y si usaron otras cosas. No estoy seguro porque el único post, el único request que tarda más entre todos esos es el post y no el resto. Creo que entonces ya iríamos terminando. Esto lo voy a comentar. Algo que quería mencionar para finalizar el taller es estas cosas que mencionaba que no son específicas al desarrollo de APIs con Node, pero hacen entre todas estas, tienen una gran importancia a lo que es el desarrollo de APIs en general. Y esta primera elemento OpenAPI es una forma de escribir APIs HTTP por lo general y es muy utilizada
y lo recomiendo para documentar sus APIs, si están trabajando en un equipo, si están exponiendo cierta funcionalidad y quieren tener una forma de documentación, lo que se usa es OpenAPI y es súper útil para saber si hay alguna modificación. Se puede ir directamente a OpenAPI y navegar eso. Y si se requiere alguna modificación, también se puede decir, no, ok, este endpoint que en OpenAPI espera esta propiedad, ahora debería ser algo distinto. Algo que mencioné muy brevemente, que estamos utilizando en el ejemplo, es JSON Schema, que si bien no tiene relación con OpenAPI, en conjunto eh, pueden ser una buena combinación. Si se quiere pensar, OpenAPI es más bien previo o no tiene que ver con el desarrollo eh, inherentemente, pero el JSON Schema sí. JSON Schema es lo que nos va a permitir a nosotros obviar, como vamos a la parte de validación. Esto es un JSON Schema y Fastify es el que nos da la facilidad de agregar un JSON Schema a nuestros endpoints o múltiples JSON Schemas también. Acá estamos utilizando solo para los parámetros. Tranquilamente podríamos hacer esto que había mencionado de agregar validaciones para lo que es el body o el payload de la información que yo envío o de la información que yo respondo de mis endpoints mediante JSON Schema. Y el otro detalle es que Fastify está utilizando JSON Schema, pero de nuevo, JSON Schema no es específico tanto a Node como a Fastify. Pueden usar JSON Schema con Go, pueden usar JSON Schema con .NET o con Python. Eso es indiferente. Y por otro, esta parte que le dedicamos unos minutos es la parte de testing, que normalmente se deja muy de lado, como para lo último del proyecto. Hoy lo dejamos para lo último del ejemplo, pero normalmente no se estima en lo que es trabajar en una funcionalidad e incluir el tiempo de testeo, ya sea testeo con test de unidad, con test de integración o una mezcla o ambos, si se quiere un poco de ambos. Y normalmente se ignora y tiene una importancia muy decisiva a la hora de programar y ver inmediatamente que estos endpoints que acabamos de crear tenemos una forma automática, menos de un segundo, en 900 milisegundos, de saber si están siendo especificados, si están siendo programados de una forma que sigue los requerimientos que tenía o los requerimientos que habían en ese entonces. Y esto puede significar, esto da lugar a un montón de otras metodologías como es el Continuous Integration, Continuous Deployment, pero esas metodologías no se pueden hacer si no hay una forma de validar rápidamente que una aplicación o que una API se comporta de una forma esperada. Por eso la parte de testing termina siendo muy importante a la hora del desarrollo y a la hora del Quality Assurance. Sí. Si quieren recorrer los links que compartí hoy y algunos otros, por ejemplo, la historia de Node y links a JSON Schema y la documentación a Fastify,
creo que esos son todos. Ah, y esta herramienta que utilizamos para probar nuestra API, están todos en este link, que también lo voy a mandar en el chat. Y voy a dar lugar a preguntas, si alguien tiene preguntas. Voy a copiar esto. Creo que si no tenemos más preguntas, podemos dar por finalizado el taller. Y obviamente si tienen preguntas o si tienen alguna sugerencia para cómo eh, utilizar este ejemplo sí, este ejemplo bastante básico en lo que es el navegador, también será bienvenido. Es un poco limitado, pero lo que tiene de bueno el ejemplo en el navegador web es que no hace falta instalar nada para probar esta aplicación.